Hola, mi nombre es Danilo Ezequiel Fuentes y en este video realizaré las actividades mandadas por mi profesora de matemáticas, Karina Rizzo. Estas son las consignas del trabajo. Empecemos hablando sobre cada una de las películas o libros elegidos y luego resolvamos las actividades respectivamente. Alerta, spoiler. En Crímenes Imperceptibles se cuenta la historia de un joven argentino, estudiante de matemáticas, el cual es becado en Oxford para especializarse en lógica. Allí, por recomendación de su mentora, se alojaría en una casa en la cual vivían una anciana llamada Mr. Gilton y su nieta Beth. Pasada una semana de recorrer la ciudad y el instituto, en el camino de vuelta a su casa se encuentra con Beth, y hablando con ella, le comenta que está celosa de la vida que él lleva, además de estar harta de cuidar a una anciana. Este le dice que debería probar ese estilo de vida. A los pocos días, cuando el hombre llega a casa, se encuentra con un matemático, Arthur Seldon, escritor de libros de series lógicas y tío de Beth. Al entrar, descubren que Mr. Eagleton está muerta. Llaman a la policía y analizando la escena del crimen y la nota que Seldon había recibido, la cual decía, el primero de la serie, y la dirección de Mr. Eagleton, además de tener un círculo. Deducen que el crimen fue un intento de ser casi imperceptible y que todavía no pueden adivinar la serie debido a la falta de símbolos, ya que a partir del círculo existen infinitas posibilidades. A continuación ocurren otros asesinatos imperceptibles, los cuales van a dejar pistas con los símbolos que continúan la serie. El segundo asesinato va a ser el de Ernest Clark, un compañero de habitación de hospital de un amigo de Seldon. Estaba muy enfermo. Es asesinado el mismo día que ellos visitan el hospital. Parece muerte natural, pero tiene un pinchazo de jeringa en el brazo, por lo que se cree que es un veneno no detectable. Junto a él se halla una nota con el siguiente símbolo. El tercer asesinato es el de Benito, un anciano, miembro de la orquesta de Beth. Muere durante el último concierto de ella, estando presentes Seldon, el joven y el detective. Se cree que muere a causa de un paro cardiorrespiratorio, y Seldon encuentra una nota con el tercer símbolo de la serie. Ya conociendo el tercer signo de la serie, Seldon sabe el cuarto, y el detective decide publicar en el Oxford Times una nota en primera plana sobre la tercera muerte con el dibujo del triángulo, y una entrevista al detective con preguntas cuidadosamente preparadas, para que se muestre absolutamente desconcertado y sobrepasado por la mente del criminal. Y el jueves, en esa misma sección, donde publicará el capítulo de Seldon sobre los crímenes en serie, aparecerá una pequeña nota sobre el Tetracatis, con su firma debajo. Todo con el objetivo de que el criminal quedase satisfecho y no cometiese el cuarto asesinato. Logran deducir que la serie es la representación de los números en la doctrina pitagórica, siendo el círculo el 1 la unidad en su perfección, la monada, el principio de todo, encerrado y completo en su propia línea. El 2 era el símbolo de la multiplicidad en todas las oposiciones y dualidades de los engendramientos. Estaba representado por la vesica de Pisces, la vejiga de pez. Y el 3, la triada, era la unión entre dos extremos, la posibilidad de dar un orden y armonía a las diferencias representado por el triángulo. Siendo el cuarto, el Tetracatis, la pirámide de 10 puntos, el emblema y figura sagrada de la secta. Los 10 puntos eran la suma de 1, más 2, más 3, más 4. Los pitagóricos creían que toda la matemática estaba cifrada en aquel símbolo. Tras leer esta nota en el diario y sabiendo la continuación de la serie, que era el Tetracatis, el señor Johnson, personaje que aparece en distintas ocasiones durante la historia, quien se encontraba desesperado debido a que no conseguía un donante de pulmón para salvar a su hija, habiendo estado presente en el hospital y el día del concierto, decide cometer un suicidio en masa. Manejaba un bus que transportaba a 10 niños con síndrome de Down y se estrella, matando a todos, inclusive él, siendo su objetivo el de salvar a su hija mediante un trasplante de pulmón de alguno de estos niños. Se terminó culpando de todos los asesinatos al señor Johnson, cerrándose hacia el caso, pero en realidad, tras una serie de investigaciones y haber hablado con Seldon, el protagonista descubre que el primer asesinato había sido cometido por Beth, y esta acude al profesor diciendo que hizo algo terrible, y con el objetivo de cubrirla, él formula la situación de la serie de asesinatos, y aprovechando las oportunidades que se le presentaron, fingió otros 2 asesinatos. De regreso a su casa, se encuentra con Beth, y le pregunta qué le motivó a hacerlo. Ella le responde que lo que él le había dicho, deberías probarlo. Punto 3. Buscar y explicar el contenido matemático que se encuentra en la obra. Contenidos matemáticos. En esta novela se describe el paralelo de la trama de la historia de la demostración de Andrew Wiles de la conjetura de Fermat.
Se hace mención en la máquina Enigma, un aparato usado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial para encriptar códigos. Se habla del teorema de la incompletitud de Gödel, que de forma sencilla viene a decir que hay una serie de enunciados que no pueden afirmarse ni negarse, basándose únicamente en axiomas verdaderos. La serie lógica de símbolos basada en la secta de los pitagóricos, de sucesión aritmética, explicada anteriormente. Paradoja de Wittgenstein sobre las reglas finitas, que se puede resumir como dice el propio Seldon en el libro. Siempre puede encontrarse una justificación o una regla que permita añadir cualquier número, como el cuarto caso. Aparece la secta de los pitagóricos, quienes creían en el sentido oculto de los números en la naturaleza. Punto número 4. Cambiar el guión o párrafo para que aparezcan en la obra una sucesión aritmética y una geométrica. Resuélvelas. Debido a que en la obra ya existe una sucesión aritmética y además fue explicada en la síntesis, solo elaboraré la geométrica. Al término del capítulo 19, en una conversación entre el compañero de cuarto del protagonista y él, se menciona que Seldon, en una conferencia que realizó en Rusia, comparó la composición de los bolos al comienzo del juego con el Tetracatis. Me parece recordar que Seldon le gustaba el bowling, por lo menos en una época, dijo. Un juego que no era muy conocido en Rusia. Recuerdo que en su charla comparó los puntos del Tetracatis con la disposición de los bolos al comienzo del juego. Tras escuchar eso, comencé a pensar en todas las cualidades que tenía el bowling, que era un deporte en el cual se podría aplicar mucha física y matemáticas, entre otras cosas, así que decidí ir a ver el lugar de bowling más cercano para observar de cerca las distintas situaciones que pudiesen presentarse, sobre todo con el objetivo de despejarme un poco para así poder terminar más tranquilo mi informe. Una vez allí, observé un partido entre los equipos que estaban presentes. Centré mi atención en la velocidad de la bola. Quería ver si disminuía su velocidad a medida que recorría el trayecto o en qué momento se detenía. Una de las cosas que se me pasó por la cabeza fue que a mi parecer la bola perdía un octavo de su velocidad por impacto en cada cono. Entonces me imaginé el hipotético caso en el que la bola vaya perfectamente centrada y choque con cada una de las 4 filas, queriendo saber cuál sería su velocidad tras pasarlas, siendo que en un comienzo iba a 10 metros por segundo de manera constante. Para resolverlo, aplicaré una sucesión, debido a que la física no me agrada demasiado. Considerando que es lanzada a una velocidad de 10 metros por segundo y que pierde un octavo de su velocidad con cada impacto, su velocidad irá disminuyendo, siendo de 8,75 metros por segundo luego del primer impacto, de 7,66 metros por segundo luego del segundo impacto, de 6,7 metros por segundo luego del tercer impacto y alcanzando una velocidad final de 5,86 metros por segundo luego del cuarto impacto. Ahora hablemos del código Da Vinci. Aunque antes me gustaría aclarar que la síntesis será más breve que la anterior, ya que en Crímenes Imperceptibles al explicar la sucesión requiere saber los hechos ocurridos debido a que es el eje de la historia. En cambio aquí solo figura como otro de los enigmas a resolver. Atención, habrá un poco de spoiler respecto de la película. El catedrático y afamado simbologista Robert Langdon de la Universidad de Harvard se ha obligado a acudir a una noche en el Museo del Louvre, cuando el asesinato de Jacques Seigneur, un conservador del Louvre, deja tras sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con su propia vida en juego, Langdon, ayudado por la criptógrafa de la policía francesa Sophie Neveu, descubre una serie de secretos ocultos en las obras de Leonardo da Vinci, secretos que apuntan todos a una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo secreto que ha permanecido oculto durante 2000 años. Juntos se embarcan en una peligrosa aventura que los lleva a París, Londres y Escocia, mientras que reúnen pistas en un intento desesperado de descifrar el código y revelar secretos que harían tambalear los cimientos del catolicismo oficial. Punto 3. Buscar y explicar el contenido matemático que se encuentra en la obra. Contenidos matemáticos. La película gira en torno al cifrado de mensajes y de los métodos que a lo largo del tiempo se han utilizado para encriptar y recuperar información que solo debe ser conocida por su destinatario, con la presencia de abundantes términos matemáticos, el pentáculo, la asociación de Fibonacci, el número áureo, la divina proporción, los anagramas y la teoría del conteo. A continuación mencionaré las escenas en las que aparecen los contenidos matemáticos. 1. Dibujo hecho con su propia sangre sobre su cuerpo desnudo y formado por 5 líneas rectas, que, a base de intersecciones, forman una estrella de 5 puntas, constituyendo un pentágono regular, estrellado, y que si éste se inscribe dentro de un círculo, entonces se le conoce como pentáculo. 2.
En el suelo aparecen unas palabras y unos números: 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Y palabras en italiano: otra con Ian Deville o Lane Saint. Los números que allí aparecen corresponden a los 8 primeros términos de la sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, en la que cada número es la suma de los dos anteriores, escrito en forma desordenada, aunque es la serie de Fibonacci en orden descendente. La sucesión de Fibonacci puede clasificarse como divergente creciente, debido a que es infinita y todos sus términos son iguales o mayores que el anterior. La regla que sigue puede expresarse como xn igual xn-1 más xn-2. Lo maravilloso de esta sucesión es que está presente en la mayoría de las cosas del universo, tiene toda clase de aplicaciones en matemáticas, computación y juegos, y aparece en los más diversos elementos biológicos. Una aplicación de la sucesión es la espiral de Fibonacci, que es una serie de cuartos de círculos conectados que se pueden dibujar dentro de una serie de cuadros regulados por números de Fibonacci para todas las dimensiones. Entre sí, los cuadrados encajan a la perfección, como consecuencia de la naturaleza misma de la sucesión, en donde cualquier cifra es igual a la suma de las dos anteriores. En la espiral rectángulo resultante es conocido como la espiral dorado y el rectángulo de oro. Leonardo de Pisa nació en 1170 y murió en 1250. Fue un matemático italiano famoso por la invención de la sucesión de Fibonacci, surgida como consecuencia del estudio del crecimiento de las poblaciones de conejos, siendo el hipotético caso de que, al primer mes, él tuviese una pareja de conejos bebés, los cuales en el segundo mes creciesen, teniendo aún de nuevo una sola pareja de conejos. En el tercer mes, esa pareja de conejos ya hubiese tenido cría, de las cuales, de toda la camada, se haya formado una sola pareja. Esa pareja, al siguiente mes habría crecido, y la pareja que teníamos anteriormente habría tenido otra cría de otra pareja. Y este proceso se repite sucesivamente, como se puede ver en la imagen. 3. El hombre de Virtuvio es una de las obras maestras de Leonardo, en la que se muestra una figura masculina desnuda en dos posiciones superpuestas, con brazos y piernas abiertos y extendidos, inscrita en un cuadrado y dentro de un círculo. Este dibujo representa las dimensiones del cuerpo humano y dichas proporciones siguiendo la razón áurea, el número 4. La Mona Lisa es uno de los retratos más famosos y reconocibles jamás pintados. Leonardo comenzó a pintar esta enigmática mujer con una curiosamente incitante sonrisa en 1503 y puede que continuara trabajando en el retrato durante años. El famoso rostro de la Gioconda sigue la proporción áurea, la razón entre la estatura de una persona y la distancia del ombligo al suelo, la razón entre la distancia del hombro a la punta de los dedos y de esta al codo. Además, el cociente entre cada dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci tiene como límite a la razón áurea. 5. Un cryptex. Se utiliza para guardar secretos. Lo diseñó Leonardo da Vinci. Se inscribe la información en un rollo de papiro, que se enrolla alrededor de un delicado frasco de cristal que contiene vinagre. Si se intenta forzar, el frasco se rompe, el vinagre deshace el papiro. El secreto se pierde para siempre. La única forma de acceder a la información es conocer la contraseña de estos 5 discos, cada uno con 26 letras. Son alrededor de 12 millones de posibilidades. Se trata de un problema de combinatoria con permutaciones de 26 elementos que se pueden repetir, tomados de 5 en 5, es decir, 265 igual a 11.881.376 posibilidades. Punto 4. Cambiar el guión o párrafo para que aparezcan en la obra una sucesión aritmética y una geométrica. Resuelve. En vez de elaborar una sucesión aritmética, opté por explicar a fondo la sucesión de Fibonacci, ya que me pareció más pertinente con el tema de la obra. Para la sucesión geométrica, he alterado el capítulo 8 del libro, cambiando el texto y agregándole nuevas escenas. A continuación, antes de explicar la sucesión geométrica, leeré el capítulo 8 con las modificaciones que le he hecho. Capítulo 8. Landon no lograba apartar la vista de aquellas letras que brillaban sobre el suelo de madera. Le parecía totalmente inverosímil que aquellas fueran las últimas palabras de Jacques Senior. El mensaje rezaba así: Diabole in Dacon lia malasno. Aunque Landon no tenía ni la más ni remota idea de qué significaba aquello,
ahora entendía que intuitivamente Fache hubiera relacionado el pentáculo con un culto al diablo, Diabolin Dracon. Pero él ya no estaba seguro de nada. La simbología y el texto no parecían coincidir. Tal vez esto le aclare algo, dijo Fache, mientras se alejó un poco del cuerpo y volvió a levantar la linterna de rayos ultravioleta de manera que el haz abarcara un ángulo más amplio. ¿Y ahora? Para asombro de Landon, en el suelo alrededor del cuerpo del conservador surgió un rudimentario círculo brillante. Al parecer, Saunier se había tendido del suelo y había pasado el rotulador varias veces alrededor de su cuerpo, dibujando varios arcos y básicamente escribiéndose el mismo dentro de un círculo, además de unas hojas con unos círculos dibujados que estaban sobre el piso a un costado de la escena. De repente lo vio claro, el hombre de Virtuvio, susurró Landon. Saunier había creado una reproducción en tamaño real del natural dibujo más famoso de Leonardo da Vinci. Ahora la pregunta era, ¿por qué Saunier había querido imitar aquel famoso dibujo de Leonardo? Por otra parte, los dibujos en las hojas representaban a una monada, una diada, una triada e incluso una tetrada, todas imágenes gráficas correspondientes a números circulares. Peony View, la nieta del conservador, que se desempeñaba en el departamento de criptografía, llegó al museo y puso en alerta a Landon, que estaba bajo vigilancia policial, y lo ayudó a escapar del museo. Su abuelo se interesó en Landon, intentando seguir el ritmo de Pia. Cuando le habló del pentáculo, ¿le mencionó el culto a la diosa o le dio a entender que tuvieran algún tipo de resentimiento hacia la Iglesia Católica? Pia negó con la cabeza. A mí me interesaban sus aspectos matemáticos, el número pi, por ejemplo. Langdon se sorprendió. ¿Su abuelo le hablaba del número pi? Claro, sonrió con falsa modestia. En realidad, muchas veces decía en broma que yo era tan importante como pi, y algo más. Ya sabe, por las letras de mi nombre. Landon se quedó por un momento pensativo y después maculló algo en señal de asentimiento. Pi, A. Seguían bajando la escalera y Landon se concentró en Pi. Estaba empezando a darse cuenta de que las pistas de Saunier eran más coherentes de lo que en un principio había supuesto. Da Vinci, Pi, el pentáculo, por increíble que pareciera, todas esas cosas estaban relacionadas mediante una idea tan básica de la historia de que Landon dedicaba muchas veces a exponerla en clase. El número Pi. Se sintió una vez más en Harvard, de nuevo en su clase, escribiendo su número preferido en la pizarra, 3.14. Landon levantó la vista y notó que estaba regresando de un lugar muy lejano. Se dio cuenta de que estaba de pie, inmóvil, en la escalera, paralizado por una súbita revelación. Diabolin Dracon, Limana Aslo. Pia seguía mirándolo. No puede ser tan fácil, pensó, pero sabía que sí, que lo era. Ahí, en las entrañas del Louvre, con imágenes de Pi y Leonardo revoloteándole por la mente, Robert Landon, repentina e inesperadamente descifró el enigma de Sonia. Diabolin Dracon, Limana Asno, dijo, es un mensaje cifrado de los más simples. Pia también se había detenido unos pasos más abajo y lo miraba desconcertada. ¿Un mensaje? Llevaba toda la noche dando vueltas a aquellas palabras y no había ni visto ninguno, y menos uno simple. La voz de Langdon reverberaba de la emoción. Las gráficas de números circulares solo tienen por objetivo hacernos pensar en la majestuosidad del número pi, su presencia en casi todo lo que vemos en nuestro universo. Pi es el factor de la sucesión geométrica que conforman los números escritos en torno al cadáver. Pia se metió la mano en el bolsillo, sacó la foto impresa y volvió a estudiar el mensaje de su abuelo. Diabolin Dracon, Limana Asno. ¿Qué le pasaba con la serie? Que la secuencia está desordenada es una pista, dijo Landon cogiéndole la foto. Los números nos dan la pauta para descifrar lo que viene a continuación. Ha escrito los números desordenados para pedirnos que apliquemos el mismo criterio al texto. Diabolin Dracon, Limana Asno. Esas frases no significan nada, solo son letras desordenadas. A Peony View solo le hizo falta un instante para asimilar lo que aquello implicaba, y le pareció de una simplicidad irrisoria. ¿Me está diciendo que cree que se trata de anagramas, como los de los pasatiempos de los periódicos? Landon notaba el escepticismo que había en su expresión, y no le extrañaba. Eran pocos los que sabían que los anagramas, a pesar de ser un tipo de pasatiempo muy trillado en la actualidad, contaban con una larga historia en simbolismo sagrado. Landon miró fijamente a Pia. Lo que su abuelo había querido decirnos, lo hemos estado teniendo todo el tiempo delante de nuestras narices. Y la verdad es que nos ha dejado bastante pistas. Tendríamos que haberlo visto al momento. Sin más, se sacó una pluma del bolsillo de la chaqueta y reordenó las letras en dos líneas.
Diabolo Intracón, Limana Asno. Aquellos eran los perfectos anagramas de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Tras haber leído las modificaciones que he hecho en el texto, procederé a explicar cuál es la sucesión geométrica que aparece en este capítulo. Cuando él observe los símbolos, se da cuenta de que la monada, el 1, la diada, el 2, la triada, el 3, y la tetrada, el 4, y ve que todos están conformados por circunferencias y a su vez están dentro de una circunferencia, por lo tanto, asocia el dibujo con el número pi, ya que para obtener el perímetro de un círculo se calcula pi veces el diámetro del mismo. Entonces, volviendo a observar los números y acomodándolos de manera ascendente, descubre que todos son múltiplos de pi y está en una sucesión geométrica con razón pi, siendo la fórmula A5 igual 9,8834 por 3,1416 elevado a 5 menos 1, es decir, A5 igual 961.004.026. Y habiendo resuelto la última actividad, doy por finalizado el trabajo. Espero que haya sido de su agrado y desde ya gracias por su tiempo.